Después de haber hecho la explicación de lo que era la lógica y haber entonces llegado a la conclusión que es la forma más obvia y fácil de hacer algo, vamos a empezar a definir algunos conceptos básicos que nos van a ir llevando de la mano en la solución de toda esta parte de lo que es la lógica computacional. Entonces vamos a mirar algunos conceptos. Entre esos conceptos vamos a saber qué es un atributo, qué es un dato, qué es un campo, qué es un registro, qué es un archivo, una base de datos, qué es la información, qué es un sistema de información y por último qué sería la informática. Con estos conceptos vamos a ir aclarando ciertas dudas y teniendo una concepción mejor para ir llegando a lo que es esta lógica computacional. Vamos a empezar con el primero, la primera definición, un atributo, para saber entonces qué se puede entender como atributo. Entonces, si decimos que una persona es alta, que otra es bajita, que uno es rico, que el otro es pobre, que uno es viejo, el otro es joven, que alguien es un hombre o es una mujer, que es flaco o que es gordo, estamos hablando de los atributos. ¿Qué es entonces un atributo? Para dar una definición más clara. Un atributo es una característica identificativa de un ente informático. ¿Y qué es un ente informático? Es todo aquello que podemos describir a través de características. Entonces, a todo aquello a lo que nosotros le podemos sacar características es a lo que denominamos ente informático. Todo a lo que yo le pueda sacar algunos datos. Entonces, un atributo son esas características de esos entes informáticos. ¿Qué particularidades pueden tener esos atributos? ¿Sí? La primera particularidad de un atributo es que obedece a una serie de razonamientos humanos, lo cual quiere decir que para que entendamos correctamente o interpretemos bien un atributo debe existir todo un juego de razonamientos previos. La segunda particularidad que tiene un atributo es que es muy relativo. Si decimos, por ejemplo, que Juana es alta, es algo muy relativo, puesto que si Juana mide, por ejemplo, 1,65, 1,65 centímetros, y vive en Occidente, puede no ser una persona realmente alta. Si vive en Europa, sería una persona bajita. Y si vive en Oriente, sería una persona realmente alta. Entonces, cuando hablamos de un atributo, estamos hablando de esa relatividad, de que él puede ser muy relativo. Se necesitan unas concepciones anteriores para yo poder saber si alguien es alto o no es alto, y es relativo según el lugar donde esté. Debido a esta relatividad conceptual que se da en los atributos, ellos se hacen inmanejables porque van a depender mucho del observador que los esté manejando. Entonces va a depender mucho del lugar. Todas estas definiciones, ser viejo, ser joven. En los países desarrollados, cuando una persona tiene 40, 50 años y va a pedir empleo, allá no es considerada muy vieja, pero en países como en países de América Latina, sí, las personas a esa edad ya son consideradas viejas. Ser gordo, ser flaco, todo es muy relativo al lugar donde estemos. Entonces, los atributos tienen esa particularidad, que al ser unas características se necesitan unos conocimientos previos para poder usted entender a qué se están refiriendo con dicho atributo y son muy relativos, entonces no nos pueden dar una definición concreta de las cosas. Es por esto que ya interviene algo que son los datos. Si ya no decimos que Juana es alta, sino que ya decimos Juana mide 1,73 metros, ya estamos dando un dato del atributo de esa persona. Aquí podemos ver algunos datos, podemos ver la definición, o sea, pi, con algunos de sus decimales. Podemos ver algo más concreto, como una fecha. Podemos ver algo también concreto, otro dato, que es la hora con los minutos. Y también podemos ver algo relacionado con el RGB, los componentes básicos
del color, de un determinado color en la parte de sistemas. Entonces, los atributos ya dejan de ser relativos cuando ya se convierten en un dato. ¿Qué es entonces un dato? Sencillamente es un atributo codificado en términos entendibles a un sistema de información, en condiciones manejables y comparables y de manera casi absoluta. No totalmente, pero sí en gran medida. Entonces, ¿qué estamos hablando con un dato? Un dato entonces es un atributo codificado. Entonces, cuando ya cogemos un atributo y le damos un valor, ahí ya estamos hablando de un dato. Entonces, anteriormente decíamos, Juana es alta. Ese alta decíamos que es muy relativo. Pero si ya decimos, Juana mide 1.73, ya la concepción de que sea alta o bajita depende del lugar donde se esté expresando. Entonces, ahí tenemos lo que es un dato. Que un atributo sea codificado significa que ha sido convertido a una escala determinada para poder ser manejable, lo cual indica que podemos operar con otros atributos de la misma escala, es decir, podemos realizar operaciones y obtener resultados y respuestas. Cuando ya codificamos un dato, podemos asociarlo con otros. Si ya tenemos las estaturas, podríamos sumar estaturas. Si ya tenemos los datos expresados, por decir, en metros, en centímetros, en milímetros, podemos asociarlo con otros datos y hacer unas distintas operaciones, lo cual no se podía con un atributo, dado que era algo muy relativo. Era solamente algo que decíamos, pero que no estaba especificado en nada concreto. También debe aclararse que un dato solo no significa nada, a menos de que tenga claridad de cuál es el atributo que él está describiendo. Si yo dijera, les comunico que el dato es 8, ¿qué pensarían ustedes que significa ese dato? La cantidad de hijos que yo tengo, la cantidad de novias, la cantidad de autos. Realmente no tendríamos ninguna certeza respecto al significado de ese 8. Entonces, un dato tiene un significado verdaderamente cuando describe a un atributo. Entonces, cuando hay un atributo llamado fecha, podemos decir entonces que es el 15 de marzo del 2011. Cuando tenemos un atributo llamado hora, ya podemos expresar 9:24. Si vemos este 9:24 aquí y no nos están estableciendo que es una hora, no nos dice nada ese dato. Si en RGB manejo 3 coordenadas y le digo 100, 100, 100, y no le digo que estoy expresando una coordenada en cuanto a la cantidad de rojo, en cuanto a la cantidad de verde o en cuanto a la cantidad de azul, no estaría expresando nada en este momento. Entonces, un dato siempre debe ir ligado con el atributo al cual le está expresando esa cantidad. Entonces ya sabemos que un dato es un atributo codificado y que un dato por sí solo no expresa nada, sino acompañado como tal del atributo al cual él está representando, él está codificando. Seguimos con otro concepto, lo que es el campo. ¿Qué es el campo como tal? Entonces, cuando decimos, ahorita decíamos que Juana es alta, estamos dando un atributo, luego dijimos Juana mide 1,73, ya le estábamos dando un dato que era 1.73. Ahora, si especificamos algo más claro y decimos, por decirlo así, la estatura de Juana es 1.73, a eso que le decimos estatura es lo que se denomina un campo. Entonces, el concepto de campo no es más que el nombre que se le coloca a un dato para identificar el atributo que está describiendo. Entonces, para poder identificar, darle significado a un dato, a ese atributo hay que darle un nombre. Ese nombre que lleva los atributos se le denomina campo. Aquí podemos ver algunos campos, por decir autor, título, editorial, fecha, localidad, el código ISBN. Ahí estamos hablando de campos que expresan atributos de un ente informático. Y ya luego cuando le damos los valores a cada uno de esos campos es cuando estamos especificando un dato en concreto. Si organizamos la información de la que hemos hablado hasta el momento, podríamos hacer un pequeño esquema. Ya podríamos entonces hablar de esto, o sea que podemos tener varios campos y los datos que tenemos en los campos son los que especificarían el dato del atributo.
Entonces ahí tenemos los campos. Entonces ya sabemos que los campos son los nombres que llevan los atributos, que especifican el significado del dato.